Clasificación B para mayores de 14 años. Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de la exclusiva responsabilidad de sus productores. Telecanal 28 no se hace responsable de los mismos. Seguimos dando nuestro ferviente saludo a la teleaudiencia de la República Dominicana y más allá. Y continuamos con nuestra escuela del saber, con expertos nacionales, con amplio conocimiento sobre la temática global. Hoy vamos a continuar con el profesor Miguel tratando los temas que tienen que ver sobre la filosofía y los temas globales. El profesor Miguel es ex profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que trabajó en el Departamento de Investigación y está a un paso de terminar su doctorado en filosofía, Lo que quiere decir que con hombres y mujeres de grande liga, que de ahora en adelante nosotros vamos a tratar los temas y los enfoques globales que el país necesita y que la juventud de la República Dominicana, entre otras cosas, también necesita. Pero antes, queremos decir que este programa es financiado por CarMaster, Alineación y Balanceo, justamente frente al Multicentro La Sirena. CarMaster está frente a frente al Multicentro La Sirena, alineación y balanceo de su vehículo, venta de goma, cambio de aceite por 900 pesos y 10 chequeos gratis. Ahí está CarMaster. 10% de descuento en su primer servicio de mecánica, Centro Automotriz CarMaster, la entidad que financia este programa. Quiero decir que hay un video que tiene que ver con el día de ayer, porque ayer fue un día muy especial para nosotros. Pero vamos primero a poner el video donde la profesora Cristina Lizaldo oficialmente relanzó dar los pasos para aspirar a la senaduría por la provincia de Santo Domingo, porque según las informaciones, las encuestas la colocan en primer lugar. La profesora Cristina Lizaldo ha aportado a la educación dominicana demasiado conocimiento. Por el programa El Val del Balbarazo, nosotros vamos a tocar el tema relacionado con los 50 aportes de la senadora Cristina Lizaldo en el área de la educación, en el área de la formación, en el área de las mujeres. Fue presidenta del Senado y posiblemente vuelva a ser presidenta del Senado de la República Dominicana, porque tiene el perfil y tiene la experiencia, tiene un lenguaje dulce, comunicativo y un lenguaje cargado, como dicen los poetas, un lenguaje preñado de mucha confianza y mucho sentimiento y mucho amor. Vamos a ver el video de la profesora Cristina Lizaldo. Pueden darle audio, por favor. Este guardaespaldas que fue el que dio origen al PLD, al maestro, a nuestro líder de siempre, el profesor Juan Bosch, por lo que nosotros estamos comprometidos para que la nueva generación de PLDistas nunca olviden de dónde nacimos. Ustedes todos o casi todos participaron en la asamblea del lunes pasado. Y saben que estamos en un proceso de elección de candidatos, candidatas a regidores y regidoras
directores y directoras. Y aquí tenemos en el municipio de Santo Domingo Este el alcalde que sin duda va a ganar, Luis Alberto, ¿no es así? Claro. Y que nos estamos preparando. Sí, fue la intervención de la ex senadora y próxima senadora Cristina Lizardo. Hay otros hechos y acontecimientos de mucha importancia para la República Dominicana y para el continente. Ustedes van a ver este video y ayer fue un día especial, fue el 11 de septiembre, fecha exacta, en que el mundo vivió un momento de vilo, pero también el 11 de septiembre fue la fecha exacta en donde Allende, defendiendo a Chile, murió por Chile, y precisamente en honor a Salvador Allende hay un video con un cantautor cubano que yo quiero que usted tenga la habilidad de escucharlo. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. 11 de septiembre. Esa canción tiene un contenido histórico para los hombres y mujeres de sentimiento latinoamericanos, amantes de su pueblo y amantes de la libertad. Vamos a nuestros anunciantes para entonces tomar nuestro plato fuerte con Miguel Cabrera, que vamos a dar continuidad a los temas del oficiócrata del siglo XVIII, siglo XIX. Por favor. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Golf frente a La Sirena.
especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del centro automotriz CarMaster, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro automotriz CarMaster. Miguel Cabrera no solo es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que aparte de ser profesor, es un investigador dominicano que tenemos que valorar, porque los intelectuales nuestros tendrán que jugar un papel muy importante en lo que es el porvenir de la República Dominicana, que dicho sea de paso, el porvenir nuestro tiene que ser lleno de muchas luces y de mucha esperanza. Nosotros en el tema anterior estuvimos tratando, Miguel, con usted, el tema relacionado sobre la ideología. La ideología. Sí. Hoy vamos a escuchar su ponencia con relación a los fisiócratas, Sí. los fisiócratas del siglo XVIII y del siglo XIX. Sí, muy buenos días. Nosotros en la pasada intervención analizamos el concepto de ideología, pero además vimos algunas teorías sobre lo que era la ideología. En este caso nosotros vamos a abundar mucho y vamos a subrayar el papel que jugaron los fisiócratas, que no fue una corriente filosófica, sino económica. Parecería una contradicción que la concepción, la idea de lo que era ideología surja de una escuela económica. Sí. Es decir, los fisiócratas se opusieron a aquella concepción mercantilista que dominaba todo lo que era el siglo XVIII, XVII, XVIII, esas concepciones que habían sobre la situación de comercial, cómo representaba, cuál era el elemento fundamental que iba a determinar la creación de riqueza, cómo se originaba. Ahí los fisiócratas, porque la palabra fisiócrata proviene del griego y significa gobierno de la naturaleza. Es decir, ahí ellos, esos pensadores, que fue una escuela surgida en Francia, François Quesnay, que se dice que fue su fundador, era un francés, un médico francés. Vean cómo hay una interrelación interdisciplinaria en cuanto a lo que son las concepciones y las ideas. Ese médico fue uno de los representantes, François Quesnay, de lo que fue la fisiocracia, que desempeñó un papel fundamental en cuanto a lo que era la concepción de la riqueza, de qué era lo fundamental en la creación de riqueza. Sí. En este caso ellos decían que era la tierra, la actividad agrícola, ese era lo fundamental y lo que había que estimular para la creación de riqueza. Sí, porque en ese momento de la historia el conocimiento no estaba tan avanzado, la informática no se conocía, no, la computadora tampoco se conocía, y con el tiempo, con el desarrollo del tiempo, llegamos a la conclusión de que esos tres elementos no eran los únicos factores de riqueza: la tierra, el trabajo, ¿verdad?, y el capital. Sí, eran fundamentales. Y más adelante, precisamente, Gramsci tiene una opinión, ¿verdad? Sí. Claro. Por ejemplo, los fisiócratas del siglo XVIII, siglo XIX, fue 1750, ¿verdad? Pero en 1700, 10 años después, surgió entonces el mercantilismo, ¿verdad? El mercantilismo, no, esa concesión era antes
que la concepción fisiocrática. Sí. Es decir, porque el mercantilismo fue una corriente que se inició partiendo de la interrelación de los mercados. Entonces, a partir de ahí fue que los fisiócratas lo que hicieron fue que enfrentaron esas posiciones, porque había una concepción distinta entre los mercantilistas y los fisiócratas. Entonces, a partir de ahí ellos lo que enarbolaron fue que incluso había una contradicción básica que todavía en los años posguerra, la Segunda Guerra Mundial, también fue un elemento de contradicción y de confrontación, que fue el elemento de la intervención del Estado en el sistema económico, en la economía. Los fisiócratas, ellos decían que no, que se debía de tratar de que el Estado no tuviera una intervención directa en la economía. Es decir, y resaltaban, y ahí entraron en contradicción con lo que era la concepción y las ideas planteadas por los mercantilistas. Que era una posición avanzada en ese momento de la historia. Sí, porque en ese momento hay que también estar claro, era el capitalismo que venía surgiendo a partir de lo que fue el Renacimiento, el Renacimiento del siglo XVII, que se fue desarrollando y que fue creando nuevas técnicas de producción, y a partir de ahí entonces ese capitalismo iba tomando una forma distinta y iba ampliando su nivel de desarrollo, de influencia, y ahí había esa contradicción entonces de que los fisiócratas señalaran, se fueron hasta el plano de la ideología, un plano que era totalmente filosófico, y se fueron a ese plano porque ya ellos estaban creando toda una concepción social para enarbolar lo que eran sus planteamientos, sus señalamientos acerca de la producción. Pero en esencia lo que ellos creían era que el Estado no debía intervenir en el sistema económico, y esa es una concepción, Luis, que se asemeja al neoliberalismo que vamos a ver en los años 80, En el 80, sí. Sí, que va a contradecir y va a enfrentar a las posiciones de John Maynard Keynes, aquellas posiciones keynesianas que señalaban una cierta intervención del Estado en algunas áreas de la economía, que contradijo luego, en esa década del 80, lo que eran los neoliberales, aquello denominado Chicago Boys, que fue Milton Friedman y ese grupo de pensadores de la escuela de Chicago. De Chicago, más adelante vamos a tratar eso. Pero Sí. quiere decir, en el fondo ese era un planteamiento más o menos avanzado para la época, ¿verdad? Quizás por el impulso del Estado, ¿verdad? Porque si ellos señalan la necesidad de que el Estado no debe intervenir directamente, debe ser entonces la participación del sector privado, el desarrollo del capital, ¿verdad? Muy bien, Muy bien. así era. Entonces ellos consideraban que la tierra era el único factor de riqueza. Y más adelante, 10 años después, usted nos describe el tema sobre la revolución industrial. Exacto, ahí vino. La revolución industrial. Sí, que fue un proceso amplio, ese fue un proceso de consolidación de lo que era el capitalismo en su etapa inicial prácticamente en cuanto a su expansión económica. Esa revolución que se dio en el siglo XVIII en Inglaterra, porque en Inglaterra fue que se dio la primera revolución industrial. Siglo XVIII, ¿verdad? Sí, claro, aquí era en 1760 hasta 1840, ese lazo de tiempo se desarrollaron numerosas iniciativas que dieron como resultado lo que fue la revolución industrial, aquellos inventos que se iba haciendo, pero sobre todo lo que jugó un papel fundamental fue la creación de la máquina de vapor. La máquina de vapor. Sí, esa máquina que ya revolucionó lo que era la producción. La producción logró expandirse a partir de ahí. Pero quiere decir entonces, eso quiere decir que en el mismo seno del desarrollo industrial, yo creo que usted me profundice ese tema, hubo una gran crisis, porque hubo el desplazamiento de la mano de obra y eso provocó un estallido social en muchas partes, particularmente en Inglaterra. Sí, los obreros interpretaron
y eso es lógico que lo hicieran así en ese momento. Ahora no, pues ya el desarrollo es de otro nivel, pero en ese momento sí, ellos interpretaron que las máquinas eran sus enemigos, es decir, la que iban a desplazarlo, hacerlo, conducirlo a la penuria, al hambre, a la miseria, porque las máquinas tienen la propiedad de que sustituyen esa mano de obra. No es lo mismo usted emplear en el campo un tractor que va a sustituir a 15 o 20 empleados haciendo la labranza de la tierra. Entonces una máquina sola, con un solo conductor, en este caso el tractorista, lo que hace es que ara la tierra y eso no necesita tanta empleo de mano de obra. Eso creó una situación donde el trabajador se creó una idea de que la máquina era sus enemigos, porque claro, son lo que ese es el instrumento que lo iba a conducir a ellos a una situación de penuria, de miseria, de desempleo. En sentido general, el desempleo significaba y significa todavía una condición que es difícil para el ser humano. Pero en el fondo se dieron otros movimientos. Los obreros no se quedaron con los brazos cruzados. Después de los anunciantes, nosotros vamos a hablar sobre esos dos grandes movimientos que se dio en Inglaterra como consecuencia del obrero ser desplazado, del artesano, o artesano ser desplazado de la industria. Ese tema lo vamos a conversar después de que cumplamos con nuestros anunciantes. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a La Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Cabrera, el hombre lucha por su modo de vida. Luego que surge en Inglaterra ese movimiento, el desarrollo de la industria, provocando lo que se llamó la revolución industrial, que fue el desplazamiento de la gran cantidad de artesanos de las empresas que eran manuales, y se dieron dos grandes movimientos, ¿verdad?, en Europa, de manera particular en Inglaterra, ¿verdad?, que fueron los movimientos ludistas y movimientos cartistas. Sí, esos movimientos, porque está claro, el ser humano cuando se ve desplazado y ve que la situación y condiciones de vida van a ser tétricas, en este caso unas condiciones de vida de miseria, de explotación, y que no va a tener el pan de cada día de su familia y del obrero. Eso crea una reacción. Los ludistas lo que creían era que debían de luchar porque se les repusiera, pudieran tener otra vez o lograr empleos, trabajos en determinada área de la producción, porque no son las grandes empresas que hay ahora, sino eran empresas que eran manufactura. Es decir, todavía la gran industria no se había creado como la vemos y la conocemos hoy en día. Ahora también los cartistas fue un movimiento muy fuerte y muy agresivo,
que ellos trataron de destruir las máquinas, esas máquinas que iban y ellos veían como sus enemigas, porque en realidad eran lo que la sustituían, eran lo que lo desplazaban, lo ponían a pasar sin empleo, sin trabajo. Entonces es una lucha fuerte, sí. Pero ellos no llegaban a la conclusión de que ese era un proceso inevitable. Eso era un proceso que no se podía detener, porque era una etapa del capitalismo donde esa empresa, ese auge, todo ese conocimiento que se fue acumulando y que se fue implementando a través de nuevos instrumentos de trabajo, representaba una etapa necesaria para el capitalismo. El capitalismo necesitaba un aire, una fuerza que le permitiera asentarse y tener un desarrollo amplio de su fuerza productiva. No solo la fuerza productiva vista desde el hombre, sino también vista desde los instrumentos de producción. Y el capitalismo en eso, y en el instante en que se produjeron esos dos movimientos en Inglaterra, y que se expandieron también a gran parte de Europa y otros países como Estados Unidos, que logró un desarrollo también amplio en ese momento, en esas etapas porque no fue solo esa etapa de Inglaterra, ¿no? Fueron varias etapas que pasó la revolución industrial, en las cuales se fueron dando pasos agigantados para que el capitalismo se fuera asentando y pudiera lograr los niveles de desarrollo que vemos en el día de hoy. Si hoy nosotros vemos un capitalismo bien desarrollado, industrializado, con maquinarias modernas y equipos modernos de producción, se debe a ese auge que tuvo y a esos procesos de revolución industrial que, como le dije, fueron varias etapas. Esa primera etapa que se vivió en Inglaterra se expandió a Europa y Estados Unidos, pero luego se dieron otras etapas más, es decir, la segunda revolución industrial, como le llaman, donde ya en ese caso surgió no solo la máquina de vapor, sino otros instrumentos de trabajo. Apareció la electricidad, que con la electricidad Edison, que fue uno de los, y Tesla también, que se reconoce con su aporte al conocimiento y al descubrimiento de la electricidad, eso dio un avance al sistema capitalista. Y más adelante la tercera revolución industrial, que ya ahí aparecen los ferrocarriles y aparecen una serie de instrumentos de producción y de avance también de máquinas. Es decir, las maquinarias lograron un nivel de desarrollo amplio. Por ejemplo, el mismo hecho del textil, la industria textil logró afianzarse y avanzar en base a estos nuevos descubrimientos, nuevos instrumentos de producción, y la fuerza productiva dio un auge, un aumento vertiginoso. Y en este caso también se necesitaba un obrero, un trabajador con mayor experiencia, porque eso va de la mano de industrialización, de perfeccionamiento de la maquinaria, pero también de que el obrero sea más calificado. Había más exigencia. Sí, esos avances de la humanidad, que va desplazando y va dejando mano de obra atrás, es el fruto de la acumulación de conocimiento. Y precisamente podríamos nosotros llegar a una etapa de la historia en que ya se produzca el tope en el conocimiento, del cual el hombre no tenga que hacer. Es posible. Eso es lo que se teme. Se teme que con el avance de la robótica, la inteligencia artificial y la computación, esos mecanismos nuevos que se están creando de producción, esos instrumentos, ya hay una máquina que incluso te crea con esos robots, yo he visto, por ejemplo, una máquina robótica en algunos países ya desarrollados, que cogen y la producción se hace con ellos. Es más segura,
hay menos riesgos para que el humano se pueda accidentar, pero también desplaza mano de obra. Eso es algo también que hay que tomar en cuenta. Ahora, esas máquinas van a ser y tienen que ser dirigidas por programas que son administrados y suministrados por el hombre, por el ser humano. Es decir, que no creo que por ahora, por estos 50 años, haya ese desplazamiento tan vertiginoso, tan agresivo de lo que es la fuerza de trabajo. La fuerza laboral va a permanecer por mucho tiempo y las máquinas, a pesar de que se han ido perfeccionando, la inteligencia artificial ha creado un avance tecnológico impresionante. Hay incluso hasta periodistas, es decir, a nosotros los periodistas hay máquinas que nos sustituyen dando noticias. Sí. Eso es increíble. Antes, hace 20, 30, 40 años, eso era impensable, que se sentara una máquina a dar una noticia de actualidad. No es que una noticia vieja, de que la recolectó y la pusieron ahí como un programa para que ella la lea. No, es leyendo noticias actuales. Es decir, que se ha llegado a un nivel de desarrollo en cuanto a la inteligencia artificial y la robótica impresionante. Sí, vamos a hablar, después de nuestros anunciantes, para un respiro, vamos a hablar de Gramsci, para que toquemos el tema de Gramsci. Yo le digo a los hijos míos que las libertades que tenemos hoy ha sido el fruto de mucho trabajo, donde cientos y cientos de jóvenes se inmolaron en nombre de lo que estamos haciendo hoy. Sí. Lo que estamos haciendo hoy aquí, hace 70 años que no era posible, porque el conocimiento no estaba al alcance de nosotros. El conocimiento fue concentrado en grupos reducidos, grupo élite de la sociedad, y así pasó en toda parte del mundo. Pero gracias a las libertades y a la lucha de cientos y cientos de hombres y mujeres, jóvenes que cayeron en la calle en nombre de la libertad, hoy nosotros estamos aquí haciendo televisión. Y como así ha pasado con el desarrollo de la fuerza productiva y con el desarrollo de la humanidad. Y frente a esa situación, hay filósofos que han jugado su papel. Uno de esos es Antonio Gramsci, que es la persona que vamos a hablar después de la pausa sobre Gramsci, para que toquemos el tema sobre los aportes de Gramsci al desarrollo de la humanidad. Aquí con el Gran Durán, la gente de Car Master Centro Automotriz en la Charles de Gaulle frente a la Sirena. Especialistas en frenos, alineación, balanceo, mecánica en general, diagnóstico eléctrico. La gente del Centro Automotriz Car Master, al ritmo de la salsera, con el Gran Durán. Centro Automotriz Car Master. Ya que la revolución de la fuerza productiva y de la industria fue el fruto del desarrollo mental de cientos y cientos de hombres que sobre la base del trabajo vieron la necesidad de inventar nuevas técnicas, inventar nuevos métodos, inventar nuevos procedimientos. Eso fue precisamente hombres y mujeres pensantes que llegaron, le han dado el toque final a lo que estamos haciendo hoy, hablando del desarrollo de la filosofía, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la industria, etcétera, etcétera. Pero el tema anterior habíamos hablado sobre el modernismo y la revolución industrial, ¿verdad? Entonces ahora yo le decía
¿Cuáles han sido los aportes de Antonio Gramsci a estos debates del desarrollo de la humanidad? Que fue italiano, ¿verdad? Sí, Sí. muy interesante ese tema, porque Antonio Gramsci ha sido rescatado en cuanto a su pensamiento y está siendo estudiado en grandes lugares. Por ejemplo, en Cuba yo noto que hay un rescate de lo que es el pensamiento gramsciano, porque como usted señalaba en la introducción, existen personas que han contribuido a que nosotros podamos hoy participar y tener una presencia con ideas, con planteamientos, con pensamientos, que en otros momentos, no, décadas pasadas, no era posible. Esos pensadores, esos luchadores por los cambios sociales, por las transformaciones de las sociedades a nivel global, porque esto hay que verlo a nivel mundial. Uno de ellos es Antonio Gramsci, que era italiano, pero por ser europeo italiano, su pensamiento gravitó bastante a nivel de América Latina. La teoría gramsciana ha tenido un espacio en numerosos países donde esas ideas que él planteó y señaló, yo lo señalaba anteriormente, el problema de la ideología, donde él contradecía la concepción originaria de Marx sobre que la ideología era conciencia falsa, es decir, que era ocultamiento. Él decía que no, porque la verdad a veces se oculta y a veces denota algo que es real. Ahí él señalaba ese punto como disidente con esa teoría marxista originaria. Sin embargo, Gramsci fue un gran luchador. En 1891 él nació y murió en 1937, una vida corta, 45 años apenas. Pero esos 45 años fueron de aportes y de contribución al pensamiento mundial. En el caso de otros aspectos, además de la ideología, Gramsci fue aquel que señaló la diferencia entre los intelectuales orgánicos y los intelectuales tradicionales. Sí. Aquellos que están afiliados y que tienen una posición de acuerdo a ciertos intereses de clase. Organizado, ¿verdad? Sí, organizado. Entonces le llamaba y lo nombró como intelectuales orgánicos. Son intelectuales que están al servicio de una corporación, de una entidad, de una posición política o también de una clase social. Eso le llamaban, él lo clasificó como intelectuales orgánicos, que están al servicio de esos sectores y de esa clase y de esa entidad y de ese partido político o determinadas organizaciones empresariales. Que responden a intereses, ¿verdad? Responden a intereses determinados. Los otros, él lo llamó intelectuales tradicionales, aquellos intelectuales que plantean posiciones y que no están comprometidos con determinados intereses de corporaciones, de partidos, de clases. Él lo llamó intelectuales tradicionales. Otro elemento también que él aportó y que fue muy importante para el análisis sociológico fue el problema que él llamó en ese momento la hegemonía. Es decir, cómo una clase que logra y ostenta el poder se impone a otras clases que son las clases subordinadas, y que esa clase que ejerce la dominación y el Estado y el poder son las que se imponen e imponen su ideología, su pensamiento, su cultura, que él abordó mucho el tema cultural. Él enfocó y abundó mucho sobre el problema de la cultura y la educación, la incidencia que tiene la educación en lo que era el pensamiento y la acción de grupos sociales determinados. Profesor, esos intelectuales orgánicos de determinados momentos que responden a instituciones
en determinado momento también se pueden poner de acuerdo para llevar presidente a la República. Sí, claro. Y tomar el control y el dominio del poder. Sí, eso es lo que hacen muchos intelectuales en las campañas políticas, que se agrupan, crean movimientos de apoyo. Eso lo vemos en los periódicos. Sí. En cada campaña electoral, aquí en Dominicana, para poner un ejemplo más cercano a nosotros, vemos que esos grupos lo que hacen es que tiran un comunicado en los periódicos donde 30, 40, 50, 60 intelectuales dicen vamos a apoyar a tal candidato porque representa los intereses del pueblo, y usted ve que todo un manifiesto de apoyo a determinado candidato. Entonces esos intelectuales se van luego que el candidato apoyado por ellos llega al poder, son los que ocupan los cargos, los puestos, las embajadas. Le facturan. Y porque entonces ellos piden que le den entonces su remuneración de acuerdo al apoyo que le han dado. ¿Usted sabía que Gramsci fue colega suyo? Sí, él era periodista. Fue periodista. Sí, él escribió, sí. Él hizo un trabajo periodístico importante. Porque ¿qué sucede? Que el Partido Comunista Italiano, que él fue uno de los fundadores, se creó en 1921. Entonces a partir de ahí, ellos, la prensa revolucionaria, él escribía siempre artículos expresando y denunciando atropello, injusticia contra los trabajadores. Él se ligó mucho al movimiento obrero, en Turín y en algunas regiones italianas donde había una gran explotación y había todo un movimiento obrero en auge y bien organizado. Entonces el Partido Comunista Italiano en ese momento y en esa circunstancia desempeñó un papel de guiar, dirigir al movimiento obrero por el camino y el sendero de la lucha por las reivindicaciones más sentidas, de aumento salarial, de mejores condiciones de trabajo. Y ahí Gramsci jugó un papel fundamental. Él también creó una teoría, o no, abundó en una teoría que se había ido difundiendo, sí, que fue sobre la praxis. La praxis, él ahí. E incluso él decía que todos ciudadanos, toda persona es filósofo. Lo que pasa es que no desempeña la función de filósofo como tal, porque no la practica. Esa es una concesión que siempre él tenía sobre la definición y el papel de los filósofos. Él decía que toda persona hace una labor de filosofar, de emitir criterios sobre determinadas condiciones y situaciones, pero que en el momento actual, en el momento de emitir ya un criterio ya bien formulado, no lo hace y por eso no desempeña ese papel, pero que todo el mundo era filósofo en el sentido de la expresión y de la consideración y argumentación de algunos temas sobre problemas nacionales. Profesor, el próximo martes vamos a conversar sobre el fin de la historia, una concesión de Fukuyama, ¿verdad? Ah, sí, muy bueno. Entonces, por el día de hoy vamos a darle la despedida, pedir que usted oficialmente se dirija a la teleaudiencia y estaremos nuevamente el martes tratando el fin de la historia de Fukuyama. Muchas gracias, Luis Montero, por permitirme participar en este espacio nuevamente. Ya el próximo martes vamos a tratar un tema de mucha discusión y de mucha confrontación ideológica, que es el problema de Francis Fukuyama y su libro sobre el fin de la historia. Ese será un tema de mucho debate entre nosotros. Sí, muchas gracias. Gracias. Pedir a la teleaudiencia que vea el programa y el próximo martes estaremos nuevamente con ustedes tratando un tema similar. Hasta el próximo martes, señores.